Vamos a pasar al quinto trabajo. El eje es accesibilidad y participación ciudadana. El título consiste en Sonidos Conectados, un proyecto para experimentar lo sonoro como patrimonio compartido. Los autores son Carlos García, Florencia Estáfora y Verónica Estáfora. Pertenecen a la Biblioteca Argentina para Ciegos y al Museo Etnográfico J.B. Ambrosetti de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ambos instituciones de Cava, ¿sí? Así que va a exponer Carlos García. Y bueno, Carlos, si necesitas compartir o en el momento en que vos lo indiques, comenzamos a hacer eso si es necesario, ¿sí? A disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que se vea bien ahí, que se escuche bien. Me lo confirman. Sí, Eh, te Sí, ves bien y Carlos. te escuchas muy bien. bueno, gracias. También estamos con Verónica Estáfora, una de las autoras del trabajo. Y bueno, primero agradecerles por la organización de estas jornadas, que sé que no ha sido fácil. No es fácil sostener estos espacios durante tantos años y a saber que lo está haciendo, así que felicitaciones por eso. Nuestro trabajo tiene que ver, hay una palabrita en el título que es fratrimonio, y yo quería también aclarar un poquito el sentido de esa palabra, ¿no? Cuando uno piensa en patrimonio, en general piensa en objetos que están como detenidos en el tiempo y que tienen un prestigio que vaya a saber de dónde viene, pero alguien los legitimó y uno los reconoce porque supuestamente son importantes, ¿no? Esa es la idea más tradicional de los museos, como algo más anquilosado. Y en realidad la idea de fratrimonio, frata tiene que ver con hermano, ¿no? Entonces tiene que ver con eh, pensar que en realidad las comunidades pueden elegir horizontalmente, pueden decidir los significados que le otorgan a los propios objetos y relatos que construyen como una forma de generar visiones del mundo, ¿no? Entonces, el patrimonio sería esa forma de construir las herencias desde el propio presente, desde las propias situaciones que viven las comunidades. Y eso la antropología lo trabaja porque no es algo ajeno de otras culturas, es también nuestro. Cómo nos relacionamos con los rituales, con las despedidas, con las ceremonias, con todo eso tiene que ver el patrimonio. Por eso pensamos que esta experiencia de sonidos conectados tiene que ver con entender así lo sonoro. Eh, los museos en los últimos años, y también se ha comentado aquí en algunas presentaciones, vienen poniendo en la agenda el tema de la accesibilidad a partir de determinadas estrategias. En algunos casos es algo más aislado o lo hacen ciertos sectores de los museos, ciertas áreas, y en otros es algo más transversal. La accesibilidad necesitamos pensarla en múltiples dimensiones, desde las áreas de bienvenida de los museos, qué pasa con las personas que nos reciben, incluso las personas de seguridad, cómo eh, podemos ser bienvenidos o no aceptados, muchas veces o rechazados en los museos, qué pasa con la forma en que se comunican las actividades, si la comunicación es accesible, si el flyer contiene descripción de imagen o no, qué pasa con eh, las exhibiciones, qué accesibilidad tienen, si hay descripciones, si hay posibilidades de contar con objetos o con réplicas táctiles. Bueno, habría muchísimo para decir, pero estos son algunos de los aspectos de la accesibilidad. Y los museos lo vienen trabajando en distintas maneras. Hay, por ejemplo, una guía sobre accesibilidad en museos que la hicieron Eva Llamazares y Carolina Balmaceda, la compilaron en 2018, es del área de la Dirección Nacional de Museos de Cultura de Nación. Bueno, hay otros trabajos también. En cuanto al Museo Etnográfico, particularmente a partir de requerimientos de escuelas de educación especial y también de la Biblioteca Argentina para Ciegos, el museo empezó a implementar desde 2013 visitas guiadas en la noche de los museos, que eran espacios para personas con y sin discapacidad, pero particularmente recomendadas para personas con discapacidad visual. Entonces, un año pudimos conocer eh, canoas y herramientas, otros elementos de Selknam y Yámanas, pueblos de Tierra del Fuego, o tocar las máscaras de las comunidades chané también, o conocer artesanías prehispánicas, tejidos. Esto se fue dando paulatinamente desde 2013 y ahí también desde la Biblioteca Argentina para Ciegos
generamos formas de acompañamiento y asesoramiento. Durante la pandemia, como una forma de generar pertenencias e identificaciones en tiempos tan hostiles, muchos museos compartían imágenes, por ejemplo, le pedían a las personas usuarias de las redes sociales que compartieran imágenes de su cotidianidad y después las subían a las redes o, por ejemplo, para los chicos les pedían que colorearan eh, dibujos y ese era un material más bien visual. Obviamente lo hacían porque sabemos que hay una preeminencia de lo visual siempre. Y entonces, en alianza entre el Museo Etnográfico, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y la BAC, decidimos pensar en un proyecto para ver cómo los sonidos nos podían conectar o qué decían los sonidos del momento de pandemia, de los afectos, de la estética, de todas las cosas que están puestas en juego, ¿no? De lo afectivo, como decía antes. Entonces, por eso decidimos armar este proyecto virtual que se realizó entre septiembre y octubre de 2020. El proyecto fue abierto para personas con y sin discapacidad visual. Como decía, lo organizamos entre el museo y la BAC y fue interesante porque ahí surgieron muchas dimensiones de lo sonoro. Decir que hubo 17 participantes fue una participación bastante estable de personas con y sin discapacidad visual. Y lo que en principio partió de una cuestión más de accesibilidad, bueno, ¿por qué no pensar aparte de la imagen, ¿no? ¿Por qué no pensar en los significados de los sonidos, las pertenencias que generan? Empezó a eh, abrirse hacia otra dimensión también estética, ¿no? Y afectiva. ¿Qué es lo que nos decían los sonidos? Los sonidos en pandemia, desde los sonidos esperados o indeseados, los sonidos extinguidos u omitidos. Había personas que decían, por ejemplo, que antes escuchaban la pelota, no sé, un chico jugar con la pelota y por ahí les molestaba antes de la pandemia y en pandemia eso era un sonido que extrañaban. O bueno, ¿qué pasaba con los balcones? ¿Recuerdan los aplausos en los balcones? ¿Qué pasaba con el celular tan omnipresente? Los sonidos más mínimos, hasta el sonido de una canilla podía tener un significado distinto en la pandemia, ¿no? ¿Qué conexión teníamos con eso? Entonces, lo que intentamos hacer fue pensar esto eh, tomando como punto de partida lo que nos decían las personas que participaban y también lo que nosotros traíamos como posibilidades de aperturas. Por ejemplo, conocimos obras de artistas sonoros como Santiago Kundari y Verónica Moreira. Kundari, por ejemplo, trabajaba con un equipo que capturaba los sonidos que se escuchaban desde un balcón. Ponía un equipo y capturaba los sonidos, casi como un sonámbulo, ¿no? Los sonidos que pasaban durante todo el día y que por ahí eran imperceptibles. Después, con Verónica Geria trabajamos sobre las exhibiciones en los museos, qué sucedía con cómo hilar los sonidos que podíamos elegir para armar un relato, por ejemplo. Ahí se está escuchando Uy, se escucha como un micrófono, no sé bien. O es... Bueno. eh, en total fueron 5 encuentros y en esos 5 encuentros pudimos armar 3 postales sonoras, Latidos del Oír. Una postal fue sobre ecos del aislamiento, eh, otra sobre ecos de la Buenos Aires de antaño y otra sobre ecos de la naturaleza. Entonces, toda esta gama de matices respecto de los sonidos se empezó a expandir desde los sonidos de la pandemia hasta gente que empezó a decir, ¿y pero por qué no hacemos algo sobre los sonidos de Buenos Aires de antes? ¿Cómo se escuchaba el puerto en los años 20? Eso que tenía que ver con la inmigración, los sonidos de sirenas, la represión política. Y hubo gente que decía, bueno, y ya que estamos en esta pandemia, ¿y los sonidos de la naturaleza? ¿Qué pasa con el mar, con la lluvia? ¿Cómo suena eso? Entonces, los participantes buscaron, bueno, y todos buscamos sonidos grabando en nuestras casas o también sonidos que tomábamos de bancos de sonidos que hay en internet. Entonces pudimos hacer un ejercicio interesante y construir estas postales sonoras de las que yo les hablaba que están disponibles en YouTube. Este fue el proyecto
y Carlos, lo si querés, hicimos. después lo pasamos, tenemos para pasar. Buenísimo. Si lo querés dejar vos, gracias, Malena. En el chat estaría buenísimo poner el link de YouTube ahí para que lo puedan, si Ahí quieren, Dale. le ponemos además. escuchar. Y si Genial. querés, podemos escucharlo, compartir algo cuando vos nos digas. Dale, yo creo que en un ratito ya estaría terminando esta parte, pero decir simplemente que las medidas de accesibilidad que tomamos, el hecho de poder, bueno, piensen que fue todo por Zoom, contar con la cámara prendida, eh, eh, con los micrófonos silenciados, que cada cual pudiera hablar a su turno y, bueno, por ejemplo, no escribir mensajes en el chat para no interferir con los lectores de pantalla. Bueno, esa accesibilidad que empezó siendo la precondición para los encuentros, después terminó perfilándose más hacia la accesibilidad como estética, ¿no? Pensar, porque siempre tenemos la idea de la accesibilidad como algo funcional, ¿no? La rampa, el bastón, el tener algunos elementos para ir hacia algunos lugares determinados. Y acá es pensar qué es lo que nos evocan los sonidos, ¿no? ¿Qué es lo que nos transmiten? Y cómo entonces pensar que la misma accesibilidad que se puede plantear en los museos tiene que empezar por reconocer estos potenciales de los recursos, ¿no? No simplemente dar acceso a algo que parece como algo ajeno, sino pensar cómo se construyen los relatos que hacen los museos, ¿no? Entonces, ¿se pueden construir con sonidos? ¿Y qué dimensiones habilitaría esos sonidos? Y no solo pensar en los sonidos mismos o en los objetos mismos que muchas veces tocamos, sino que esos objetos tienen que ver con relatos sobre configuraciones del mundo. Porque a veces cuando se hacen muchísimos dispositivos de accesibilidad, por ahí uno toca muchos objetos o muchas réplicas en 3D, pero no sabe qué significan, no sabe qué mundo se abren, ¿no? Entonces, si esos objetos no van acompañados como algo constitutivo por relatos, pierden sentido. Entonces, bueno, estas son algunas de las reflexiones que queríamos compartir. No sé vos, Vero, si querés también comentar algo más o aportar algo, antes de que si quieren después escuchamos un poquito de alguna de las postales sonoras, porque ya creo que estamos en tiempo, ¿no? O debe faltar un poquitito. Sí, hola, buenas tardes. Solo aclarar que fueron 5 los encuentros que tuvimos invitados, pero que fueron encuentros semanales de agosto a octubre de 2020, que fueron algunos más. El Sí. resto no tengo nada que agregar, Carlos lo describió perfectamente. Muchas gracias. Sí, es verdad, Estamos muy bien con el tiempo, Carlos. Faltarían unos 5 minutitos, pero buenísimo. Bueno, no, podemos escuchar. simplemente en 2 minutos más decir, antes de pasar a escuchar un poquito una de las postales, que si quieren podemos escuchar esta de las postales de Ecos de la Naturaleza, decir que esto también nos hizo pensar para hacer después otro proyecto cuando el museo suena, que lo hicimos el año pasado, donde hubo capacitación para jóvenes con discapacidad visual, o sea que fue como una semilla para poder armar este otro proyecto también entre el Museo Etnográfico y la BAC, y decir que es importante, como también hoy decían Adriana Rodríguez y Fernando Galaga, esto de jerarquizar las profesiones, y también ayer lo hablamos con José Viera, jerarquizar las profesiones y jerarquizar los propios saberes de las personas con discapacidad para generar una accesibilidad que realmente sea transversal y que no sea algo que viene después o como simplemente un aditamento, sino algo que sea constitutivo desde el inicio, ¿no? Y que también en los museos esto se empiece a considerar como parte integrante, como parte integral de la labor que hacen. Y por parte nuestra, también por parte de la biblioteca, bueno, en la experiencia también tuvimos muchos aprendizajes, muchos saberes para que después podemos pensar y aplicar, digamos, en otros trabajos con museos también. Esto se viene ampliando a pesar de la situación actual de tanta crisis. Bueno, ojalá que esto continúe de los modos en que se pueda hacer, ¿no? Pero que persista porque es importantísimo contar con accesibilidad y las personas con discapacidad visual tenemos que participar desde el comienzo para que no suceda esto de que muchas veces se hace y se piensa por nosotros, entonces todo es braille o todo es digital o todos son códigos QR y en realidad ahí lo que no hay es combinación de factores, de elementos, sino que simplemente hay una presunción de qué es lo que nosotros necesitaríamos sin habernos consultado y eso es lo que no tiene que pasar. También tenemos que poder involucrarnos fuertemente para que las exhibiciones realmente sean inclusivas, la inclusión no como algo que hace alguien para otro, que lo incluye,
sino la inclusión como participación y transformación de las estructuras, que ese es el sentido que le queremos dar a la palabra inclusión, ¿no? Porque si no, como dice el lema de Acerca, o como dice otra militante, Julia Berizo, ¿no? No me incluyan, yo ya estoy acá. Entonces, bueno, la inclusión como transformación, sí, en ese sentido sí, es importante. Así que si quieren, podemos escuchar un poquito una de las postales, y si quieren, cuando quieran, la pueden después ir bajando para terminar y dar lugar a preguntas, si quieren. Fui al río y lo sentí cerca de mí, enfrente de mí. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles. De pronto sentí el río en mí, corría en mí con sus orillas trémulas, descendidas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Es una pena para todos cumplir este rol de tener que coordinar la finalización, porque creo que estábamos todos en un pleno disfrute de esta maravillosa experiencia, pero estamos pasaditos de hora y nos queda todavía la presentación de un trabajo y nos gustaría, Carlos, que bueno, pudieras hacer como el cierre de la verdad, una propuesta valiosísima y cómo podemos intervenir de otras maneras. Sí, creo que bueno, en este caso también queda por decir algo, que es que cruzamos disciplinas, que yo vengo de las letras, eh, Vero de la antropología y Florencia de las artes, más que interdisciplina, porque a veces es como un objeto fijo que se va mirando de distintos lugares, en realidad el objeto mismo cambia y nos tiene que cambiar a nosotros también. Entonces sería como algo transdisciplinario, y decir que lo más importante creo que es abrir preguntas. Después veremos las respuestas, pero hacerse preguntas, ¿no? O sea, que la accesibilidad no sea solo un conjunto de servicios o de actividades, sino un modo de intervenir en el mundo, una perspectiva, como un prisma, ¿no? Entonces, si nos hacemos estas preguntas, ya vamos a tener una parte ganada de la cuestión.